Finalizando la carta de Primera de Timoteo, que es donde les voy a invitar a que puedan buscarla. Primera de Timoteo es una de las cartas, de las epístolas pastorales que Pablo escribió a dos personas en particular. Una es esta carta a Timoteo, hay una segunda de Timoteo que también es la misma persona, y hay una carta a Tito. Esas son las epístolas pastorales que Pablo le escribió a estos hombres para poner en orden las cosas en algunas iglesias locales que tenían algunos inconvenientes y Pablo no podía estar presente en esos lugares y dejó a estos hombres en esos lugares para que se hicieran cargo de estas obras. De hecho, estaba terminando la época, estamos hablando de la última parte de la vida de Pablo. Está terminando la época apostólica, los apóstoles estaban muriendo, porque eran seres humanos y morían, como todos. Y estaban dejando, le estaban pasando la posta a estos hombres, a Timoteo, a Tito. Y de esa manera Timoteo y Tito también le iban a pasar la posta a otros hombres. Y así, sucesivamente, así la iglesia se va edificando a través de la fidelidad en la palabra y de seguir predicando fielmente lo que el Señor nos ha mandado. No inventamos nada. Eso es muy alentador, ¿no? Una seguridad te da de decir, bueno, vamos a predicar la palabra de Dios, no vamos a inventar la pólvora, ¿no? Así que, ¿están ahí? Primera de Timoteo, capítulo 6, nuestro anteúltimo sermón en esta carta. Domingo que viene, si Dios lo permite, y todo va bien, terminamos esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer versículos 17, 18 y 19, esos 3 versículos. Bueno, leemos y luego vamos a orar. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nuestro Dios, te damos muchas gracias de nuevo por poder tener tu palabra. Ahora, de la misma manera que te adoramos juntos a través de las canciones y a través de las oraciones y de la lectura de tu palabra, ahora, Señor, al exponer tu palabra también queremos venir en actitud de adoración, Señor, sabiendo de que tu palabra es la que puede edificar a tu iglesia. No hay otra forma, no hay otro medio humano por el cual podamos ser santificados, si no es por tu palabra. Y pedimos, Señor, que así sea en los corazones de aquellos que somos tus hijos, y si hay corazones aquí que no te conocen, como oraba nuestro hermano, que están en oscuridad, que realmente están en una condición que ni siquiera ellos se dan cuenta, Padre, pedimos por favor estés mostrándoles a Cristo. Padre, te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. En su comentario de esta carta de Primera de Timoteo, un autor dijo lo siguiente: por la depravación de nuestra condición natural, o sea, nuestra condición caída, de lo que Dios nos da, siempre aprovechamos para pecar. De lo que Dios nos da, siempre nos aprovechamos para pecar. Piénselo. Todas las cosas que decimos, todas las bendiciones que decimos, qué bendición, ¿no? No sé, conseguir un trabajo, qué bendición. Sí, no, un trabajo pero bueno, me saca tiempo para el Señor. Bueno, no es una bendición. Se da cuenta cómo nuestras bendiciones, me pude comprar un auto, una bendición, sí. Pero bueno, ahora con el auto me voy para todos lados y ya ni tengo tiempo para el Señor. Me la paso paseando porque tengo un auto.
y cosas así. Son una bendición. De hecho, a Israel, ¿no? Así le pasó a Israel. Si usted lee en su Biblia, no lo vamos a leer ahora, es para hacer todo un estudio muy extenso de las escenas después del Éxodo, a medida que Israel fue sacado de la esclavitud. Hoy Lío leía acerca de la esclavitud, pensaba en esto. En Israel fue sacado de la esclavitud y enseguida comenzaron a quejarse. Ustedes pueden ver las escenas esas, son tremendas porque son tragicómicas, porque fueron liberados de la esclavitud y ya enseguida abrió el mar el Señor, pasaron, murió Egipto ahí y apenas pasaron, empezaron a quejarse. Que bueno, estábamos mejor allá, ¿para qué nos trajo Dios acá? Vamos a morir todos, es un desastre esto. Empezaban a murmurar contra Dios, contra Moisés, y en ocasiones Dios respondió con pruebas. Dios los probó en el desierto. Pruebas que iban seguidas de alivio, ¿recuerda? Había, por ejemplo, aguas amargas y Dios les dio aguas dulces después. Maná, el maná, qué bendición. Tuvieron un alimento en el desierto, el maná. Pero enseguida se quejaron del maná, ya estaban cansados del maná. Y Dios lo había alimentado en el desierto, donde no había nada. Dios le dijo, no junten, este día no junten maná. Ellos iban y juntaban maná ese día. Y así. Agua en la roca, cuando no tenían agua. El cuidado y la presencia de Dios en la nube y en el fuego, tremendo. Después se quejaron de nuevo, y Dios, ¿qué les mandó? Codornices. Otra escena tremenda. Codornices que llegaban hasta cierta altura, dice. Y no estaba, todavía estaban entre sus dientes, dice, la carne de las codornices, y Dios les mandó la prueba. Porque había rebelión en su corazón. Y después se quejaron de nuevo y Dios le envió unas serpientes que murieron, no recuerdo el número de los que murieron, pero les envió serpientes. Y Dios les dijo, bueno, háganse una serpiente de bronce. Y aquellos que eran picados miren a la serpiente para sanarse, para salvarse. Bueno, más adelante en la Biblia esa serpiente de bronce, el pueblo de Israel la hizo un ídolo. Nejustán le decían. Y adoraban a la serpiente, ya Dios se había olvidado de Dios. Y adoraban a la serpiente, tremendo. De hecho, en Deuteronomio, si me acompaña un segundo. Y ahora vamos a llegar al pasaje de hoy, no se preocupe. Deuteronomio capítulo 8. Es el último libro del Pentateuco. Capítulo 8. Esta generación es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Es como la descendencia de todos estos que se quejaban. Y como, ¿qué aprendieron de los padres? Vamos a ver qué aprendieron de los padres. ¿Y qué les dice Dios? Le dice, capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, todos los mandamientos que Dios le había ordenado puntualmente a la nación de Israel, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese es el objetivo de Dios con Israel. Eso quería. Dios necesitaba saber qué había en el corazón. No, Israel necesitaba darse cuenta de lo que había en el corazón. Es tremendo esto. Porque de hecho el problema, si usted lee versículo 11, les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ese es el problema. Olvidarse de Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y escuche lo que dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón,
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón. Es una palabra clave en Deuteronomio. Si lo lee todo en su casa, marque todas las veces que dice corazón. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tremendo. Si no, de nuevo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares, de nuevo, a olvidarte, ahí está el problema, a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Tremendo. Muy claro. La esperanza de esta gente acá en el desierto, y si uno lee con detenimiento Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es tremendo, porque va a notar cómo esta esperanza que tenían los israelitas en ellos mismos era débil, era muy débil, era dependiente de las circunstancias. En ocasiones miraban al pasado y anhelaban volver a Egipto, a su esclavitud, deseaban volver a ser esclavos. Tremendo. Y justamente acá en Deuteronomio hace como de cierre a la generación que va a entrar a la tierra prometida, recordándoles los 40 años en el desierto, apelando al verdadero problema que es el corazón de esta persona. Ahí está el problema. Israel, así como cada ser humano, no nos escandalicemos de Israel, sí, así somos nosotros. Cada ser humano tiene un problema en el corazón. Y por eso nuestras esperanzas, nuestras seguridades, nuestros deseos, lo que aparentemente nos da satisfacción y alegría es muy frágil, se desvanece, muy frágil. Es increíble cómo la idolatría en nuestro corazón es el problema que vez tras vez Dios amonesta a su pueblo. Y esa yo le llamo idolatría cardíaca, porque pasa por ahí, por el corazón. Nos lleva a esta falsa adoración, a cosas que no son Dios, principalmente a nosotros mismos. Esta carta que Pablo le envía a Timoteo, a su hijo en la fe, dijimos que de manera concreta buscaba ordenar las cosas en Éfeso, en las iglesias ahí, en ese lugar. Cómo Timoteo y cada hermano debían conducirse en la iglesia, cómo debían cuidarse y mandar a los falsos maestros a no enseñar falsa doctrina. Lo vimos ya. Cómo debían ordenar ancianos, cómo debían ordenar diáconos de manera bíblica, cómo debían conducirse o respetar los roles, los hombres y las mujeres, también lo vimos. Pero Timoteo, para esto necesitaba, como le dice al principio de la carta, mantener la fe y la limpia conciencia delante de la gente. Considerando, dice en versículo 5 de capítulo 1 de 1 de Timoteo, leo en la Nueva Biblia de las Américas, considerando que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Porque uno puede, todo lo que Pablo acá le indica a Timoteo son imperativos para poner en orden las cosas en la iglesia, pero apuntan al corazón. Porque el problema, Pablo entiende eso, Timoteo entiende eso, los cristianos entendemos eso, que el problema no está en las formas externas de lo que hace al cristianismo, sino que el problema esencial es el corazón. Y ahí donde apuntamos, cuando predicamos la palabra de Dios, apuntamos, y Pablo apunta a eso, al corazón de la persona, porque ahí está el problema. Ahí nacen los ídolos que tenemos, en el corazón. Lo que usted ve por afuera es comportamiento, es conducta y todo. Por eso decimos siempre en la iglesia, es muy fácil ser cristiano en la iglesia, porque todos son cristianos aparentemente. Es muy fácil.
Pero Pablo va más al fondo, porque la Biblia nos indica que el problema real está en el corazón del hombre. Está ahí. De hecho, en Mateo, capítulo 6, se los leo, no lo busquen. Mateo, capítulo 6, dice en versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aclara Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La adoración del creyente hacia Dios no es una cuestión externa solamente. O sea, sí se manifiesta externamente, pero pasa primeramente por el corazón y se evidencia hacia afuera. En Lucas Jesús habla de eso, de cómo se manifiesta hacia afuera. Lucas capítulo 6, en versículo 43, si no me equivoco, dice Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos. Bueno, los que saben de árboles y de botánica, etcétera, saben eso. Ni el árbol malo el que da buen fruto, ¿no? Porque cada árbol, y aclara Jesús, cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Jesús estaba dando una clase de botánica. No, Jesús quería explicar lo siguiente. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está el problema. El tema del corazón. Ahí está el gran problema. En el corazón, de hecho, en Timoteo vimos que ahí se echan raíces de aquellas cosas que nublan la vida de la persona. Lo dijo Pablo, que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ahí en capítulo 6, versículo 10. Y en estos versículos que leemos hoy, lo que hace Pablo es retomar la idea esta de las riquezas. Algunos lo dijo ahí, tremendo, algunos han apostatado, han abandonado la fe por causa de las riquezas. Se han ido tras el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Pero frente a este mandato solemne delante de Dios, porque hay un mandato solemne que vimos el domingo pasado, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Timoteo, tenés que huir de estas cosas. Timoteo, tenés que seguir la piedad. Esto es solemne, pero es un mandato que tiene que también dirigir a aquellos hermanos que están en este peligro y que pueden caer en este peligro. ¿Por qué? Porque ya son ricos. Ahora lo vamos a ver cómo anteriormente dijo los que quieren, los que desean enriquecerse. Pero ahora está hablando a los que ya son ricos, ahí entre la congregación. Y por eso, como idea del pasaje, los cristianos no podemos servir a dos señores. Jesús lo dijo, ¿no? No podemos servir a dos señores. Y la realidad de la salvación se va a traducir en cómo manejamos nuestro dinero. En cómo manejamos nuestro dinero. En primer lugar, vamos a ver en 3 puntos que somos responsables de ver los peligros de esto. Somos los creyentes, somos responsables de ver esto. Somos responsables también de saber el deber que tenemos frente a esto, pero también somos responsables de tener una perspectiva correcta frente a este tema del dinero. En primer lugar, versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Claramente este versículo habla de los peligros. Estos son los peligros. Y después vamos a ver la forma de evitar estos peligros. Básicamente lo que Pablo dice a Timoteo acá es que todo aquel que ha recibido la gracia y la salvación de Dios en Jesucristo debe dar prueba de ello en su vida. A los ricos de este siglo manda esto. Y le habla particularmente a los ricos. Manda, esa palabrita ahí, es un verbo que está en imperativo. Esto es lo obligatorio.
En toda la estructura esa de los 3 versículos, manda es valga la redundancia, el verbo que manda. Manda. Manda a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos. Versículo 19, atesorando, manda esto. Manda esto. Esto es lo obligatorio. No es opcional, no es, bueno, no es para tanto. Sí, no, Pablo dice, manda, porque esto es peligroso, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Manda porque esto es importante, porque estamos delante de Dios, delante del Dios que dice que es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Manda porque esto es muy importante para los creyentes, más si son ricos, si tienen en exceso. El verbo es lo que ordena todo. Timoteo tiene que enseñar, tiene que exhortar, tiene que amonestar, tiene que mandar. Así como Pablo le ha mandado delante de Dios, Timoteo también lo tiene que hacer. En capítulo 6, versículo 2, usan frases. A lo largo de la carta se ve esto. Versículo 2 de capítulo 6, al final dice, esto enseña y exhorta. Capítulo 5, versículo 7, manda también estas cosas. Manda. No son consejos livianitos de, bueno, fíjense si pueden, y si no pueden, bueno, la gracia del Señor los va a acompañar. No estaba diciendo eso Pablo a Timoteo. Le decía, manda obligatoriamente, porque nuestro corazón no sabe lo peligroso que es el amor al dinero. Manda estas cosas. Capítulo 4, versículo 11, le dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto manda y enseña. Capítulo 1, versículo 3, de nuevo. Este es el motivo uno de los motivos por el cual Timoteo tenía que estar ahí. Para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Manda. Lamentablemente la enseñanza en muchos lugares es muy liviana. No solamente la enseñanza, la escucha es muy liviana. De hecho, eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Con este boom de las redes sociales, y tenemos opciones para buscar qué escuchar y qué mandar. Entonces elegimos. Por eso es una bendición poder tomar la palabra de Dios y exponerla así. Porque hay veces que caes en cosas que uno, honestamente, si tuviera que elegir, no lo hace, no lo manda. Pero acá Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto manda, porque es solemne. Tenés que mandarle a los hermanos esto, porque estamos delante de Dios. Y lo ha descrito Pablo, ¿no? En los atributos. Y ahora de manera lógica, pues es lógico, claro, frente a este Dios inmortal, inaccesible, totalmente santo, al soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, frente a este Dios, de manera lógica, manda a los ricos para que sean responsables ante los peligros de tener que adorar otra cosa, porque son ricos y están en peligro. Cuidado, porque la vida cristiana consiste en adoración, pero además en ser responsables delante de Dios. ¿Qué estamos adorando? En este caso, la mala mayordomía, es decir, la mala administración de lo que Dios nos da, revela nuestra madurez. Está mostrando eso. De qué manera somos conscientes del peligro o no. Pensamos que no hay peligro, porque bueno, yo manejo mis finanzas, pero es peligroso de la manera que estamos manejando, si lo manejamos para dar gloria a Dios o no. Desde una perspectiva diferente, acá Pablo retoma entonces el tema de las riquezas. Dijimos que antes habló a los que deseaban enriquecerse, ahora le habla a los que ya son ricos. Éfeso, la ciudad de Éfeso, de hecho, era una ciudad comercial. En el Imperio Romano había varias ciudades que eran como pequeñas Roma. Eran súper poderosas, eran tremendas ciudades comerciales, en donde incluso Éfeso era un centro religioso también. había un templo tremendo, una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios. Y posiblemente, Pablo plantó una iglesia en ese lugar, y es muy probable que muchos de los habitantes de esa ciudad se convirtieran a la fe,
Y posiblemente algunos, como dice acá, eran ricos. Eran ricos. Ricos de este siglo, dice. Y eso habla de lo temporal, de este tiempo. Es decir, riquezas materiales. Son ricos de esa manera. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué es un rico? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué es un rico? Quizás tenemos algún concepto, decimos, o pensamos en alguien. Decimos rico, bueno, rico, no sé. Es alguien que... Hay varias definiciones, muchísimas. Me puse a buscar pero no se preocupen, no se las voy a dar. La sociología, los que hacen estudios de economía, dan muchísimas definiciones. Algunas interesantes. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es un rico pensando en sus posesiones? Y un pastor amigo lo definió así, me encantó. Dice, rico es una persona que puede escoger lo que come, cómo viste y cómo se mueve. Rico, sigue diciendo él, rico significa que tenés más de lo que necesitas para vivir. Eso es riqueza. Si tiene algún fondo a discreción, algún fondo en su cuenta bancaria, tiene más de lo que necesita. Eso es un rico. Esos son ricos. Y él termina diciendo, comentando de este pasaje, hermanos, no tengo duda alguna que bajo este concepto, en nuestra congregación no hay pobres. Muy interesante, porque, claro, si uno se pone a pensar, si tengo en mi heladera hoy para comer, si tengo cómo vestirme y cómo moverme, soy demasiado, ¿no? De hecho, en 1 Timoteo lo ha dicho Pablo en capítulo 6, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es demasiado, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, frente a esto, ¿no? Frente a esto de no servir a dos señores, de no hacernos tesoros en la tierra, de cuidar nuestro corazón, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida? Etcétera. Ahí está lo esencial. Hermoso, por ejemplo, Proverbios capítulo 30, no lo busques, cómo oraba este hombre, Agur. Escuche lo que le pedía a Dios. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Lo mismo que no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Lo que le pasó a Israel, ¿no? En el desierto, lo que nos pasa a nosotros. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tremendo. Esto es peligroso, muy peligroso, porque juega con nuestro corazón. De hecho, a lo largo de la Biblia creo que no hay poder que compita más con Dios que el tema de las riquezas, el tema del dinero. Y Pablo acá no les manda, no les dice, bueno, a los ricos de este mundo manda que se despojen de todo. Sino que, fíjese, va en primer lugar al peligro de la altivez, que no sean altivos. Esto es pensar o tener una elevada opinión de uno mismo. Ser altivo, ser altanero, y es algo que constantemente, ¿no? Luchamos con estos aires de superioridad. Tengo algo y digo, qué capo que soy. Soy el campeón de la vida. Porque tengo... Y al poco tiempo ya me olvidé y quiero otra cosa. Como los chicos, ¿viste? Pues no cambia eso, ¿no? Eso, decimos, no, ¿viste? Los chicos, no, en los grandes sigue lo mismo. Que los chicos quieren algo y después se cansan. Y los grandes pasa lo mismo. Tenemos algo, un juguete, y nos cansamos y queremos otra cosa enseguida. Y creemos que somos superhéroes. Por eso es muy difícil, ¿no? Ser rico y ser humilde. Teniendo el concepto de riqueza que hablamos recién. O sea, ser rico y ser humilde. Pues las personas con cierto
poder adquisitivo siempre se ven distintos a otros. Y a nosotros nos pasa, en nuestro corazón. La altivez se genera porque piensan que su dinero les da poder. Ese es el punto de acá de Pablo. Piensan que les da poder. Lamentablemente en muchas iglesias pasa eso. Que piensan, hay personas, quizá acá en Argentina no tanto, pero en otros lugares hay pastores o iglesias que tienen miedo de perder un miembro por el tema de que ofrendan mucho dinero. Y les gana poder y pueden hacer lo que quieran. Y es tremendo eso, porque fíjese que el evangelio queda diluido en este tema. Muy peligroso. De hecho, el mundo se habla, hay categorías, estatus sociales, que conforme uno tiene determinado poder adquisitivo, lo consideran a usted de clase baja, media o alta. ¿Eso de dónde sale? No está en la Biblia. Sale de las corrientes de pensamiento del mundo. Es tremendo. Son todos términos o etiquetas culturales que nos ponen. Pero el cristiano tiene su identidad en Cristo. El cristiano tiene su identidad en Cristo. No es ni de clase baja, media o alta. Nada de eso, en absoluto. Porque nuestra riqueza, como cantábamos hoy, mi tesoro eres tú. Solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, ¿dónde más puedo ir? Rey de mi corazón, claro. Para el creyente es una total tranquilidad. Para el que confía en sus riquezas, no. Recuerda al joven rico, ¿no? En Lucas 18. El joven rico, tremendo, bueno, léalo en su casa, Lucas 18. No lo vamos a citar hoy. Pero por eso el segundo peligro, ¿no? Que le pasó al joven rico. Él puso su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice Pablo acá. Pero veamos, no vamos a Lucas 18, en Lucas capítulo 12, aparecen dos personas, dos hermanos, que le dicen a Jesús que entraron en un proceso de sucesión, diríamos hoy. Hay que dividir la herencia. Y Jesús le dice, yo no soy, no es mi responsabilidad tener esta cuestión de sus negocios, no. ¿Quién me puso como juez o partidor? Versículo 15 de capítulo 12 dice, mirad, Jesús le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en lo que posee. No consiste en eso. También les refirió una parábola preciosa. Esta parábola pues ilustra esto que Jesús afirma. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, el corazón, ¿no? Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Se da cuenta cómo cambió el lenguaje? Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Y qué pensaba dentro de sí? Que eran sus frutos, no los frutos de la heredad. Ya eran de él, ya eran suyos. Y dijo, versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tremendo. Esto decía su corazón este hombre. Pero Dios, los peros de la Biblia, pero Dios le dijo, necio, esta noche, imagínense la desesperación de este hombre, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, todo esto que hiciste, todo esto que hablaste a tu corazón, ¿de quién será? Y concluye Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Así es. A este hombre, fíjese, sus bienes le cambiaron la cabeza, le cambiaron el corazón. Pensaba, incluso dice que iba a vivir mucho.
Por muchos años. Él pensaba, tenía todo arreglado. Pero era un necio. Hay advertencias en la palabra de Dios. ¿Usted está tranquilo con sus riquezas? ¿Con los bienes que posee? ¿Está tranquilo con eso? Si vienen a pedirle su alma hoy, ¿sigue tranquilo? ¿Sigue tranquilo? ¿Sigue confiado? Bueno, amén, si sigue confiado, pues su confianza no está en las riquezas, está en el Señor. Pero ¿dónde está su confianza? Porque las riquezas, dice acá, son inciertas. ¿Sabe por qué son inciertas las riquezas? Porque la vida es incierta. La vida no la tiene nadie comprada, la vida es incierta. Entonces las riquezas, obviamente, también. Y por eso somos responsables, los creyentes, de ver los peligros de esto. Pero en segundo lugar, somos responsables en el deber. Los creyentes, en lugar de poner la esperanza en las riquezas o pretender servir a dos señores, lo cual no se puede, Jesús lo dijo ahí en Mateo, o como dice Santiago 1:8, me encanta ese versículo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en algunos, en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque tiene el corazón partido, es de doble ánimo, de eso hablo. Y el que pretende servir a Dios y a las riquezas no puede, porque tiene el corazón partido y es inconstante en todos sus caminos. Es así, es 2 más 2. Por eso debemos poner, como dice acá, nuestra esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Tremendo como lo describe Pablo. Dios nos da todas las cosas en abundancia. Somos ricos en Dios y nos da en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, no para que las adoremos. No para que nuestro corazón se vaya tras esas cosas, sino que las disfrutemos. Y que incluso en el disfrute tengamos cuidado de no estar pecando contra Dios. Que las disfrutemos. Por eso, mi hermano, examinemos nuestro corazón, pensemos en esto, veamos dónde permanentemente nuestros pensamientos se van. ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van? ¿Qué es lo primero que el creyente tiene que buscar? Bueno, Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia no es algo adicional a la vida del creyente. No es un salvavidas ocasional, no es un placebo en momentos de crisis. No es el reino de Dios y su justicia no es el último manotazo de ahogado. Es lo primero para el creyente. Por eso, pregúntese, mi hermano, preguntémonos, me pregunto yo, ¿Dios es mi prioridad? ¿Dios es mi contentamiento? ¿Dios es suficiente? ¿Dios es el motor de mi vida? ¿Dios es como cantamos muchas veces, Dios es el único digno de mi adoración? ¿Dios es el único digno de mi amor? ¿Es el Señor toda mi satisfacción? ¿Es el Señor el mayor tesoro que tengo, como cantábamos? Hay que examinar, ¿no? El corazón es súper peligroso, porque como dijo Jesús, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cuidado, cuidémonos. Debemos confiar en el dador de las cosas, no en las cosas que nos da. Cuidemos, ¿no? de la serpiente de bronce, ¿no? De terminar adorando lo que el Señor nos ha dado. ¡Qué bendición! Sí, pero después, tremendo. Hay personas como el joven rico, ¿no? Léalo, por favor, en su casa. No lo voy a leer. Pero el joven rico estaba frente a Jesús. Es tremenda la escena. Tenía las preguntas correctas. Conocía la palabra de Dios. Sabía lo que tenía que hacer porque Dios es muy claro en su palabra y además Jesús se lo dijo. Jesús se lo dijo. Bueno, tenés que hacer esto. Y sin embargo este hombre se refugió en sus riquezas. Porque eso le preocupaba, porque esa era su esperanza. Hay un salmo que el salmista David está observando la jactancia de los malos, dice el título. Salmo 52. Pero no lo busques, le leo un versículo solamente. Él estaba mirando y dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ahí está el peligro. Salmo, hoy lo leyó mi hermano, el Salmo 62 también. Dice versículo 10, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña. Perdón, fue Ger el que leyó. No os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No pongan el corazón en las riquezas. Es súper peligroso.
Porque usted sabe dónde está el problema, ya lo hemos dicho. En nuestro corazón. Ahí está incluso nuestro corazón se va tras cosas de este mundo, cosas culturales, que parecen inofensivas, pero... Y no quiero que me tilde de, qué mala onda lo que voy a decir ahora. Porque no sé si usted se ha puesto a pensar en las cosas que el mundo o la cultura nos ha como impuesto y en las que muchas veces no solamente nuestro corazón se va, sino que nos pone en malestar con las demás personas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por ejemplo, piense en los cumpleaños. No estoy diciendo que no se puede festejar los cumpleaños, pero piénselo. En algunos contextos hay familias que se les va la vida porque quieren festejar el cumpleaños de 15 a su hijo y se endeudan hasta acá. No les importa. Bueno, fíjese. Pero es cultural, ¿eh? En la Biblia no hay nada de eso. Los cumpleaños, el día del niño. Me odian los niños. No, el día del niño. Todo el mundo saliendo a comprar cosas. Es cultural, ¿no? El día de la madre, el día del padre también, la Navidad, los Reyes, los fines de largos, las vacaciones. ¿Usted sabe de dónde vienen las vacaciones? Pues no está en la Biblia. No estoy en contra de las vacaciones, no estoy diciendo, no salga de vacaciones. No, cuide su corazón, mi hermano. Eso le estoy diciendo. Cuide su corazón. Porque, de hecho, no recuerdo, es vieja la estadística, pero es un alto porcentaje de peleas familiares, de violencia, de muerte, de divorcio, se da en las vacaciones, o cercano a las vacaciones. Es tremendo. Las mudanzas son, creo que el segundo factor de divorcios. Tremendo. Por una mudanza, ¿en serio? Claro, por la tensión que genera. Y así, el mundo nos ha impuesto cosas que no nos damos cuenta, que no son malas en sí mismas. Pero el problema está en el corazón. En el corazón, que muchas veces nos vamos corriendo tras las cosas de este mundo. Tras las frustraciones consumistas que el mundo tiene, ¿no? Y vamos con eso. ¿Dónde está, mi hermano, su esperanza y su contentamiento? ¿De qué manera piadosa usted disfruta de lo que Dios le ha dado? Hay que disfrutarlo, sí, pero ¿su disfrute da gloria a Dios? ¿O está ensimismado en usted mismo? Y fíjese, hay 4 frases acá que definen nuestra responsabilidad en 1 Timoteo, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Hacer el bien. Hay muchas personas que hacen el bien. Hay mucha gente que tiene recursos y hace bien. Los filántropos. Hay personas que son filántropos, que por el bien de la humanidad hacen cosas, tienen fundaciones, pero esto no está hablando. Hacer el bien acá, Pablo está hablando de lo que es verdaderamente bueno. Verdaderamente bueno. ¿Quién define lo que es bueno? Dios. Entonces, es Dios el que define algo que no es superficialmente bueno, sino es algo que glorifica a Dios. Y la segunda frase, fíjese, es como que ajusta este concepto, que sean ricos en buenas obras. Y esto habla de abundante ayuda, ricos en buenas obras. Ayudar a otro para suplir completamente la necesidad de otro. No está hablando de te doy como una... ¿Viste cómo pasa, no? En los que tienen muchos recursos, capaz que colaboran con algo y para ayudar, no sé, a los niños de África, ¿viste? Cosas así. Está muy bien, está bueno. Pero no cubren completamente la necesidad. O sea, si realmente les preocupara esas necesidades, se despojarían de todo, con tal de suplir completamente. De eso está hablando cuando dice ricos en buenas obras. Abundante, quieren suplir la necesidad completamente. Dadivosos. Alguien que está dispuesto a dar desinteresadamente, que no está negociando con Dios. Eso es muy importante. No está negociando con Dios ni con otros. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia, dice Efesios, ¿no? Dios es generoso, al extremo generoso, porque nos ha dado nada más ni nada menos que lo más preciado que tenía
en la intimidad de la Trinidad, dio a su Hijo. Tremendo. Y el mismo Jesucristo, en 2 Corintios 8:9, dice lo siguiente, relacionado con esto, y de hecho en un contexto en donde Pablo está hablando de la ofrenda. 2 Corintios 8:9 dice, porque a los cristianos le dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y por eso los creyentes ahí son exhortados. Y fíjese el ejemplo, capítulo 8, versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Muy interesante porque cuando está hablando de las ofrendas, lo menciona como la gracia de Dios. No usa Pablo la frase, os hacemos saber que la ofrenda que se ha dado a las iglesias de Macedonia, sino que dice la gracia de Dios. Porque Pablo entiende que todo es parte de la gracia de Dios. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Tremendo. El corazón de los macedonios, ¿no? Y como última palabra acá dice generosos. Pablo lo que está haciendo está enfatizando, ¿no? Parece como que va más y más al tema. Como esto pasa por un tema del corazón, como hemos dicho, no debemos decir o decir, yo soy generoso, si nos pesa dar a otros. O si tomamos distancia. Ayer hablábamos con los hermanos en la reunión de hombres de cómo nos carga o nos pesa cuando alguien viene a decirnos algo sobre nuestros hijos. Pues el tema era cuando vienen a corregirnos algo, parece que como enseguida nos ponemos a la defensiva, a esperar el uppercut. Pero con este tema también, con este tema porque toca nuestro corazón, toca fibras que a veces pensamos que la tenemos súper controlada, pero cuando nos dicen, no, acá la palabra de Dios dice que tenemos que ser generosos, dadivosos, y no, ya. Y bueno, está bueno, pues sirve para no tomar distancia de este tema, pues sabemos lo peligroso que es. No tomar distancia, no ser frío en este aspecto. ¿Por qué causa? Bueno, por causa de Cristo. Porque nosotros en Cristo entendemos que tenemos una vida en común, tenemos la preciosa realidad de la unión con Cristo, tenemos la importancia de la comunión, que como decíamos la vez pasada, no era una cuestión de ir a tomar mate solamente, es algo precioso que el Señor nos ha dado en Cristo. Y todo eso, todas estas cosas se ven reflejadas en la madurez, en el compromiso de cómo manejamos nuestras finanzas, nuestro dinero. Porque si el cimiento de mi vida es indestructible en Jesucristo, todo lo demás, fíjese, va a pasar a un tercer plano, no va a ser una preocupación. Cuando mi cimiento, está en Jesucristo. Y por eso, en Mateo 7, cuando Jesús termina de hablar este sermón precioso, el sermón del monte, después de que habló y dijo que donde esté vuestro tesoro, allí estará el corazón, que ninguno puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y amar a otro, que no se afanen porque Dios sabe lo que tienen necesidad, Dios sabe. Porque Dios es vuestro Padre Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios. Ahí está la clave. El que busca el reino de Dios y su justicia no tiene de qué preocuparse. No es que se va a tirar de panza al aire y qué fea imagen, ¿no? Y se va a quedar así tranquilo. Bueno, total, Dios me va a suplir. No, el Señor nos hace también responsables. Tenemos que salir a trabajar, esforzarnos, etc. Pero fíjese lo que dice capítulo 7, versículo 24. Jesús concluye toda su enseñanza y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye, y este es el opuesto, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y bueno, y fue un desastre, ¿no? El que edificó sobre la arena. Entonces, ¿cuál es el cimiento de la vida del creyente? ¿A dónde está nuestro corazón? Timoteo tiene que mandar estas cosas. Mi hermano, a ver, yo como pastor obviamente no me voy a meter en su bolsillo, eso no se preocupe. Yo sé que hay personas que han hecho eso, mucho daño, ¿no? No es mi tarea esa. Pero sí tengo que exhortarle a que bíblicamente usted cuide su corazón en este aspecto. Tengo que decirle, hermano, cuídese porque esto es muy peligroso. Porque muchos que dicen ser cristianos no tienen problema en involucrarse en actividades, en exponerse, quizá quieren ganar fama, en hacer todo tipo de cosas, pensando que están sirviendo al Señor. Hay mucha gente que lo hace, pero cuando se les habla de estos temas, como dijimos antes, reaccionan enseguida. No, de este tema no me hables mucho. ¿Por qué? Porque eso habla del corazón. Están sirviendo a otro Dios. Y Timoteo tiene que mandar y advertirle a los ricos de estas iglesias locales a que sean también responsables de tener una perspectiva correcta. Fíjese lo que dice versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Una perspectiva correcta. Este es el resultado final del uso apropiado de nuestros bienes. Tener una perspectiva correcta. La frase habla de... Es interesante porque es un juego de palabras. Pablo está diciendo, estos hermanos, cuando dice atesorando para sí buen fundamento, tienen que amasar una fortuna. Dice, ¿qué está hablando Pablo? No, tienen que amasar una fortuna en el cielo. Ese es el sentido de la frase. Tienen que acumular en el cielo, es lo que Jesús dijo también en los evangelios. Si Dios nos ha dado cosas para que las disfrutemos, para que las compartamos, no tenemos que esperar, como hace el evangelio de la prosperidad, ¿no? Esperar dividendos, esperar devoluciones, beneficios de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya el creyente tiene todo beneficio, toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ya está aquí. ¿Qué necesitas? ¿Que te falta algo? ¿Qué te falta? Si te falta Cristo, te falta todo, obviamente. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Está perdido, completamente perdido. Pero el que tiene a Cristo, ya está, tiene todo. Y sabe, tiene todo porque el mundo no tiene nada que ofrecerle al creyente. No tiene nada que ofrecerle. No lo pueden tentar o como le pasó a Jesús, ¿no? Ahí en el desierto. Satanás lo quiso tentar. Y así el creyente, ¿no? No tiene nada que esperar de este mundo. Los que invierten acá, estos hermanos que invierten en la eternidad, lo que están demostrando realmente es que están echando mano de la vida eterna. Esa frase de Pablo ya la ha usado, ¿no? En versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esto es aferrate a la vida eterna, porque ahí está tu verdadero tesoro. El verdadero tesoro del creyente está en la gloria. Acá somos extranjeros, somos peregrinos. No tenemos una morada terrenal en la cual echamos raíces. No, tenemos una patria celestial tremenda. Es decir, tener la perspectiva correcta nos va a hacer que los ofrecimientos, el consumismo, esta preocupación pecaminosa, todo lo que la persona acá en este mundo les genera estrés, angustia o como quiera etiquetarlo. Al tener esta perspectiva correcta, esto nos va, mi hermano, a mover a ser responsables en lo que vale la pena preocuparse, en lo que vale la pena tener la mente. Hay buenas preocupaciones, hay preocupaciones piadosas. Pablo estaba preocupado por las iglesias, por los creyentes, para que la imagen de Cristo sea formada en ellos. Yo le hago, honestamente, algunas preguntas que me anoté acá. ¿Está ansioso
está ansioso, o sea, por honrar al Señor. Le angustia, le apura el corazón, se preocupa por conocer el carácter de Dios y las demandas que Dios tiene para usted como cristiano. Le estresa querer ser como Cristo, crecer en su gracia, crecer en su santidad. ¿Le preocupa eso? Generalmente no pasa eso. Estamos preocupados por otras cosas. Pero acá dice Pablo, le dice a los ricos, decirles que mandales, que se aferren a la vida eterna, que dejen de poner su esperanza en las cosas de acá abajo. ¿Cuál es la visión que tengo entonces de lo eterno? ¿Cuál es la visión que usted tiene de lo eterno? Yo le pregunto, mi hermano, su vida, si usted es creyente, ¿su vida es igual desde que conoció a Cristo? ¿O solo he añadido a Cristo a mi agenda apretada, mi agenda idólatra? ¿Es un añadido Jesús solamente? Le hago una pregunta, ¿su dinero y su bolsillo y sus seguridades han cambiado desde que conoció a Cristo? Desde que fue perdonado, desde que sus pecados fueron perdonados en la cruz, ¿su mirada de este mundo ha cambiado o sigue siendo la misma? ¿O sigue siendo lo mismo? Dijimos, ¿no? Todos somos ricos. Algunos quizá tienen más, otros menos, pero el concepto de riqueza es muy claro. Entonces, ¿qué hago con mis bienes, no? Para glorificar al Señor. ¿Cómo puedo ayudar, por ejemplo, para que el Evangelio llegue? Tomando este principio de que si mi esperanza está puesta en el Señor, bueno, todo lo de este mundo va a estar apuntando a darle gloria al Señor. Porque cuando empezamos a servir a otros dioses, lo que le pasa a los cristianos, lo que le pasa a las iglesias, es que empezamos a perder la visión y la misión de la iglesia. Porque el Señor nos ha puesto para llevar el Evangelio a los perdidos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Conocemos la gracia de nuestro Señor que se hizo pobre por nosotros? Y en gratitud, ¿qué estoy haciendo? Romanos capítulo 12, y ya vamos terminando. Romanos capítulo 12. Interesante, pues este capítulo, bueno, en algunas Biblias tiene el título de Deberes Cristianos. Pablo está preocupado por el cuerpo de Cristo, cómo se conduce. Parece como que Pablo, bueno, tiene la misma idea. En todas las cartas hay como una directriz en la cabeza de Pablo. Él está preocupado cómo se conduce la iglesia. Se lo dijo a Timoteo ahí en 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Y acá en Romanos 12, versículo 4, le dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. O sea, los creyentes son un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Pero escuche lo que dice, pues dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, etc. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, hermoso el pasaje este, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero me llamó la atención que entre esos dones que la iglesia, las funciones y los dones en la iglesia, hay gente que reparte con liberalidad. Y algunos dicen, bueno, pero yo no tengo ese don. Nadie lo tiene. Se acabó ese don. Cesó. No. Algunos tienen el don. Pero pasa como con el don de evangelismo, ¿no?
No, yo no tengo el don de evangelismo, pero tiene que evangelizar. Bueno, acá pasa lo mismo. El creyente, a pesar de que no tenga el don de la liberalidad, de la generosidad, tiene que saber que su corazón tiene que estar puesto en el Señor y no en lo que uno tiene. ¿Cómo nuestra adoración entonces se traduce en nuestra vida y particularmente en este área tan difícil? Por eso tenemos que ser responsables en el deber, responsables en ver los peligros, responsables en tener una perspectiva correcta de cómo el Señor nos va a pedir cuenta también de cómo hemos usado lo que Él nos ha dado. Recordemos que Él es el dador de las cosas. Y entonces, claro, como nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no? Le prestamos algo y le vamos a pedir cuenta, ¿ves cómo usaste esto, aquello? Le dimos dinero quizá a nuestros hijos. No voy a decir nada sobre eso, pero si usted le da dinero, pregúntele en qué lo gastó, claro. Claro, no sea ingenuo. Y así el Señor también nos va a pedir cuenta, seguro. Esto no genera méritos para ganarnos el cielo, ¿sí? Eso hay que dejarlo en claro. No es que aquellos que ofrendan más o que se van a ganar el cielo por eso, no, nada de eso, de ninguna manera. Pero por causa del regalo de la salvación, porque ya soy salvo, en gratitud respondo en adoración al Señor. Y por eso quisiera terminar pensando en esto, y una frase que Calvino dijo en su comentario sobre este pasaje, pensando en nuestras áreas, cómo afecta en lo espiritual este tema del dinero. Afecta en lo espiritual, sin duda. Es mucho más largo, se ha escrito un montón de cosas sobre este tema, porque es un gran peligro. Jesús, de hecho, de sus 39 parábolas, 11 de esas parábolas, o sea, un gran porcentaje, no voy a hacer porcentaje ahora, pero un gran porcentaje, hablan del dinero, o están relacionados a eso. Y Jesús, de hecho, le puso un nombre propio al problema a este Dios. Mamón le dijo. Mamón. O sea, es peligroso. Jesús dijo es peligroso. Y no pueden servir a dos señores. Calvino dijo, y cito, estamos lejos, tan lejos, de pagar plenamente nuestra salvación, que si Dios nos llamara a cuentas estrictas, no habría ninguno entre nosotros que no se presentara en bancarrota espiritual. Pero después de habernos reconciliado consigo mismo por la libre gracia, Él acepta nuestros servicios tal como son y nos otorga por ellos una recompensa que no merecemos. Esta recompensa, pues, no depende de méritos personales, sino de la aceptación de Dios en su gracia y misericordia. Tremendo, porque ¿qué está diciendo Calvino acá? Que todos estamos en bancarrota espiritual delante de Dios, sin ninguna duda. Pero muchos hemos sido reconciliados con Dios por su libre gracia. Además de eso, nos da el privilegio de servirle cuando Él no necesita nuestros servicios y acepta nuestros servicios así como son. Y además de todo eso, nos va a recompensar. Nos va a recompensar por algo que no merecemos. Que no merecemos. Nos va a decir, bien hecho, buen siervo, bien hecho, y uno se pone a pensar, ¿bien hecho de qué? Si el único que hizo todo bien ha sido Dios por medio de Cristo. El que sirve al Señor lo hace muy mal. Muy mal. Y sin embargo, nos acepta y nos da recompensas que no merecemos en Cristo. Por eso, mi hermano, el Evangelio en su vida se va a ver. Se va a ver. Yo confío plenamente en el poder del Evangelio, porque el Evangelio en la vida del verdadero creyente se ve. Se ve.
A la corta o a la larga se ve con claridad, con claridad. El amor al Señor, el corazón al Señor, y particularmente en este tema de las finanzas se ve. Y mi amigo, le hablo, si usted no es creyente, bueno, sepa, como decía ahí Calvino, sepa que usted está espiritualmente en bancarrota. Usted no puede ofrecerle a Dios nada. Para ser reconciliado con Dios no puede ofrecerle nada. Por eso sí tiene que arrepentirse de sus pecados, de su condición delante de Dios, porque no tiene nada que ofrecerle al Señor. Tiene que pedirle al Señor que tenga gracia y misericordia en su vida. Tiene que pedirle al Señor que le perdone, que le acepte. Dios le tiene que aceptar, no que usted tiene que aceptar a Jesús, ni abrirle su corazón, ni nada de eso. Usted no puede hacer eso. Usted no puede abrir su corazón. Eso es ridículo. Usted tiene que pedirle, por favor, Señor, tené misericordia de este miserable que está en bancarrota. Señor, aceptame, dame vida, porque estoy muerto, dame vida. Eso es solamente posible reconociendo que el único camino a Dios es Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo es el que ha pagado por la salvación del pecador. Jesucristo es el que ha pagado para ser el Señor de los creyentes ahora, que le adoran de manera responsable. Este Dios nuestro que ha mostrado su amor, ¿no? Enviándonos a su Hijo para redimirnos, para rescatarnos, pero que también en su gracia nos da tremendo este consejo amoroso. Es un consejo amoroso de parte de Dios a través del apóstol Pablo, diciéndonos estas cosas. No pongan su esperanza en estas cosas de este mundo. Pongan la esperanza en el Dios vivo, que les da todas las cosas en abundancia, para que la disfruten. Sean responsables. Y como dijimos, los cristianos no podemos servir a dos señores. Y la realidad de la salvación se va a traducir en cómo manejamos nuestro dinero y nuestras posesiones. Que el Señor nos dé su gracia para ordenar día a día, pues esto es día a día, no es mágico. Día a día ordenar nuestro corazón y que eso nos cuide de estar yendo tras caminos que no valen la pena. Sí, vamos a terminar orando, mis hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Cuánto necesitamos todos los días, Señor, por favor que nos recuerdes estas cosas, que nos ayudes, por favor, porque nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Quizá entre nosotros hay detalles de nuestra vida que no nos conocemos, pero contigo no podemos engañarte. Es absurdo pensar que podemos acercarnos a ti con intenciones de burlarte o de omitir información ante ti, Señor. Tú nos conoces y por eso te pedimos, por favor, ayúdanos. Si estamos en falta en este área, ayúdanos, por favor, a corregir, a ser responsables, ordenados. Si estamos andando bien, si estamos cuidándonos de esto, guárdanos, Señor, porque nuestro corazón es frágil y necesitamos permanentemente tu gracia sobre nosotros. Si tu gracia se omitiera un segundo en nuestra vida, no sabríamos dónde quedaríamos. Señor, por eso pedimos, guárdanos. Señor, ayúdanos a recordar durante esta semana estas cosas, a recordar el Evangelio. Y a través de ese mismo Evangelio, Padre, pedimos por favor que si hay personas aquí que no te conocen, que están sirviendo o amando otras cosas, Padre, cámbiales ese corazón, cámbiales los afectos, Señor, para que te amen a ti. Y la única forma de acercarse a ti es por medio de Jesucristo. Por eso pedimos, por favor, muéstrales a Cristo, muéstrales que el sacrificio de Cristo ha sido perfecto para
para perdón de los pecados. Muéstrales que Cristo ha sido el único sustituto suficiente y perfecto delante de ti, Señor, para ahora nosotros a través de Él poder acercarnos a ti, Señor. Padre, muéstrales que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que no sea por medio de Cristo, y por eso te rogamos por esas almas, Señor, ten misericordia y ayúdanos también a nosotros los creyentes a que durante esta semana también sintamos compasión y la urgencia y la necesidad de hablarles a otros de este precioso Evangelio, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por instruirnos con tu palabra. Señor, guárdanos en el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.